Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. 9:02 de la mañana, este lunes 25 de noviembre. Mi nombre es Daniel Fajardo, periodista, conductor del programa Clave Morse. El día después de la segunda fase eleccionaria, ¿no es cierto?, principalmente de lo que es gobernador, y con el triunfo de Claudio Rego, al menos en la región metropolitana, tema que comentaron bastante recién en el programa Comano News y que seguramente va a seguir siendo tema durante el día. Nosotros nos vamos a enfocar esta vez más en la economía. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Radio La Clave en X y en Instagram, también a través de LinkedIn, YouTube, Spotify y por la 92.9 FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo de Chile. Están capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y además tienen conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Conoce Bendito Residuo. Es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral del retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia y responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Bueno, y antes de los mercados, vamos a saludar inmediatamente a Victoria Paz, nuestra experta que está en la semana hablando de los temas de economía, fundadora de @Poder Económico y que en este momento se encuentra en Nueva York. Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Bien, ¿y tú? Bien, también. Estás por teléfono hoy día, ¿o no? Estoy online, se escucha más o menos. Sí. Ya, te vamos a llamar por teléfono. Mientras tanto, vamos a dar las cifras, ¿te parece? Te van a hacer una llamada de nuevo. Bueno, hablamos de las cifras. El dólar está bastante alto, está en 980,39 pesos y sigue subiendo un poquito, así que es algo que vamos a estar viendo porque subió con respecto a la semana pasada bastante. El euro en 1024,27. La UF 38.133,92. El cobre 4,13 dólares la libra. En cuanto al petróleo, el Brent está en 73,96 dólares el barril y el WTI 69,94 dólares el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Ahora sí estamos con Victoria. Aún no. Ya, vamos a comentar algunas noticias. Seguramente Victoria se va a conectar en cualquier momento. Apenas se conecte, la idea es que se meta en esta conversación nomás. Bueno, lo supimos hace poco. El mundo empresarial chileno lamenta el fallecimiento de Alfonso Sueto Paso, expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Además, él ha sido siempre destacado por el liderazgo, ¿no es cierto?, en momentos bien críticos, como por ejemplo el estallido social del 2019. Suet impulsó el diálogo entre empresarios y sindicatos, promovió consenso en varios temas, por ejemplo en temas laborales, y dejó un legado bastante importante en el gremio empresarial y además al servicio público.
sus aportes marcaron un hito en el desarrollo empresarial y social del país. Así que, bueno, con esa lamentable noticia también les mandamos un abrazo grande a la familia, a todos sus cercanos, quienes lo conocían, y es una noticia, digamos, que, bueno, lamentablemente murió a los 56 años. Victoria, ahora sí. Sí, ahora sí. Oye, sí que ¿Supiste, no es cierto? quería... ¿Supiste eso sobre el fallecimiento de Alfonso Suárez? Sí, lo vi ayer, lo encontré una lástima y me imagino su familia. A mí me tocó trabajar con él, o sea, interactuar. Precisamente quería destacar en el estallido social y fue de las voces que inmediatamente habló de diálogos, de acercamiento, así que una persona que realmente contribuyó muchísimo al gremio empresarial y que, bueno, esperar que su legado, por supuesto, empape a todos quienes vienen ahora en los quehaceres gremiales. Además, yo recuerdo que tuvo bastante acercamiento y buen acercamiento y consensos con la CUT en la época en que estuvo también. La central. Es que era muy dialogante. Muy dialogante. Creo que estuvo Bárbara en esa época en la CUT. No me acuerdo pero no recuerdo bien pero yo me acuerdo que era una persona que fue bastante dialogante con la Central Unitaria de Trabajadores y con otras entidades que no necesariamente eran gremios empresariales. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con la noticia. Esto está pasando un poco en Estados Unidos y en el mundo. Aunque se espera que el Bitcoin supere pronto los $100,000, el inversionista Michael Novogratz, gurú de las criptomonedas, conocido como el gurú de las criptomonedas, anticipa una posible corrección del 20%, llevándolo a $80,000. Según el CEO de Galaxy Digital, el alto apalancamiento en el mercado cripto podría generar volatilidad tras alcanzar este hito. A pesar de esto, mantiene expectativas positivas a largo plazo para esta criptomoneda. Victoria, ¿te gustaría comentar esta noticia? No, yo creo que, siempre con las criptomonedas nosotros siempre hablamos de que hay gente que gana mucho, hay gente que pierde mucho. Para mí es uno de los instrumentos de más volatilidad, o sea, lo miro con mucho respeto. Pero efectivamente, claro, los que se mantuvieron, porque el Bitcoin tuvo una caída enorme hace un tiempo, después empezó a subir y en el fondo hay algunos que son muy fieles al Bitcoin. Esos ahora vieron recompensado, por supuesto, su apuesta junto con Elon Musk, porque al final Trump y Elon Musk son personas que están siempre hablando a favor de las criptomonedas, así que, pero cuidado siempre con las criptomonedas, son muy muy volátiles. Imagínate lo mismo que estás diciendo tú, igual que puede subir 20%, puede bajar 20% muy rápido, así que lo que yo siempre le aconsejo a las personas es cuidado con los Bitcoin y en el fondo mucho resguardo con no meter plata que uno necesita de aquí al otro mes, porque en el fondo lo único que en el fondo uno sabe del Bitcoin es que igual que sube rápido, baja muy muy rápido también. Uh-huh. Así es. Oye, y en tema en otro ámbito tecnológico, pero que también pasa esto en China, pero claramente le pega de alguna forma también, o le podía pegar a esta batalla comercial entre China y Estados Unidos, Huawei. Recordemos que una de las primeras guerras comerciales fuertes fue justamente con Huawei, cuando en la antigua administración de Trump, ¿no es cierto? ¿Recuerdas? Por el tema principalmente de todo lo que era la tecnología para lo que son los operadores móviles. Bueno, Huawei, esta empresa símbolo de China, gigante tecnológico, uno de los más grandes, diría yo. Creo que me atrevo a decir que es el más grande junto con Lenovo, quizás Huawei más en el último tiempo. Anunció que está a punto de lanzar su primer teléfono insignia capaz de ejecutar sus propias aplicaciones en un sistema operativo totalmente propio, ¿ya? Esto lo mostró, digamos, en un evento importante, y la idea es un poco competir con los otros ecosistemas, ¿no es cierto? Este teléfono, que se llama Smart Mate 70, lo mismo, pero saldrá a la venta mañana, y va a tener un sistema operativo que se llama Harmony OS, o sea, sistema operativo Harmony Next, que Huawei espera establecer como tercer gran sistema operativo móvil junto con el iOS de Apple y el Android de Google.
Y esto es bien importante porque hay mucha gente, en realidad la población compite con un montón de sistemas operativos entre medio, y Huawei no me atrevo a asegurar, pero creo que debe estar entre el primero o segundo lugar en ventas de aparatos móviles, y esto tiene que ver con el sistema operativo que está por dentro del teléfono móvil. Claro, pero en el fondo, lo que dices tú, en el minuto de la guerra comercial más desatada, en el fondo cuando se bloquearon los sistemas operativos mutuamente, sí, muchas personas se asustaron, especialmente del mundo occidental, y dijeron, no, yo en realidad no puedo tener un teléfono que no tiene el sistema operativo compatible con las aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo, del mundo más occidental, claro. Y ahí, boom, yo tuve un Huawei. Yeah. Y bueno, mi conocimiento tecnológico no es mucho, pero debo decirte que sacaba unas fotos realmente impresionantes. Sí. No, sí, es una competencia súper fuerte, ¿eh? Y yo creo que esto va a traer una competencia además bastante importante en el segmento de los teléfonos móviles, porque lo que pasó anteriormente tenía que ver con la tecnología detrás, básicamente, de la empresa de telecomunicaciones. Claro, que incluyó varias cosas, entre una de esas lo que dices tú, pero este es otro mercado, es un mercado de consumidor final. Y hoy en día sabemos que el aparato en sí es importante, como dices tú, la fotografía, el sonido y todo, pero las apps y el sistema operativo que está dentro, finalmente es lo que permite además generar todo un ecosistema de aplicaciones, de emprendimiento, de startups, etcétera, etcétera. ¿Ah? Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Eso con las noticias. Vámonos ahora a entrar en temas más en profundidad de economía con Victoria. Victoria, partamos por el dólar, ¿no? Sí, partamos con el dólar. Mira, que amaneció el dólar alto. La semana pasada terminó en 9.90, o sea, imagínate, llegó a límites muy, muy altos. ¿Por qué? Principalmente por la situación internacional, y fue también un poco lo que se ratificó en el informe de estabilidad financiera del Banco Central, que es la situación externa que nos está pegando mucho. Por supuesto, siempre los temas internos afectan, pero en el fondo en este momento son los temas externos los que nos están pegando. Está entre la situación de Ucrania con Rusia, que estaba muy incierta la semana pasada. Uh-huh. Por otro lado, la desaceleración de Europa. Europa se está viendo hace un tiempo a esta parte que su crecimiento está muy lento. En el fondo está estancada todo lo que es la productividad europea, las exportaciones europeas. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué le pega el dólar? Por distintas razones, entre ellas que los inversionistas, por ejemplo, se empiezan a salir de las bolsas europeas, empiezan a mover sus dólares a otra parte. Entonces, por lo mismo, se requiere más financiamiento en dólar, y eso hace que el dólar suba. Entonces, también ha afectado cada vez que salen datos europeos que muestran algún tipo de desaceleración en el viejo continente, ¿cómo se llama? En el fondo, afecta también y hace que el dólar suba. Y en tercer lugar, esas dos cosas. ¿Y por qué subió tanto el viernes? Habíamos comentado el lunes que el Banco Central está con un sistema, el Ministerio de Hacienda, está vendiendo dólares, ¿verdad? Pero eso es por sus temas propios, no es una intervención, sino que en el fondo decidieron y pusieron una licitación, pero esta venta es de lunes a jueves. Entonces, lo que pasa también los viernes es que en el fondo esta venta hace mucho menos impacto en el mercado, y con eso llegamos a 9.90. ¿Qué está pasando hoy día? El dólar, al menos en la apertura, está alrededor de 980 con una baja. ¿Y por qué está bajando un poquito que sea? Porque está la nominación de Donald Trump para su jefe, que sería en el fondo el jefe del Tesoro, que se llama, y es una persona que es más bien conservadora. Sí. Conservadora en el sentido de sus movimientos y su visión respecto a la economía. Se llama Scott Bessent. Uh-huh. Lo anunció el viernes, es la persona ¿cierto? ¿Perdón? Lo anunció el viernes, creo. Claro, sí. Es la persona que en el fondo está nominada por Trump para ser secretario del Tesoro. Es una persona que tiene una mirada
más bien conservadora de los mercados. ¿Qué significa ser conservador en los mercados? En el fondo, no es una persona que, si bien va a tener que seguir alguna de las directrices de Trump, por supuesto, de todas maneras es una persona que no cree en estos ajustes tremendos de los aranceles, es una persona un poco más en el fondo moderada en sus visiones económicas. Entonces el mercado reaccionó con un poquito de respiro, de alivio a esta nominación, porque en el fondo, si tú pensabas, Trump también había una posibilidad que nominara a una persona extremadamente radical. Claro. Que pensar, hablando en el fondo en términos de recortar tremendamente gasto público, recortar impuestos. Esta persona es mucho más moderada en sus visiones, si bien va a seguir las directrices de Trump en los temas de aranceles, en gasto público, en impuestos, pero no es una persona que va a hacer medidas alocadas. Entonces esto, por supuesto, se recibe bien por el mercado y baja un poquito la incertidumbre que se está viviendo. ¿Cómo, independientemente de esto, deberíamos entonces definitivamente esta semana poder ver el dólar que se mantiene y va un poco a la baja, o podrían pasar otras cosas que lo podrían hacer subir de nuevo, independientemente de las decisiones que se están tomando aquí en Chile, digamos? Sí, mira, el tema es que precisamente porque nuestro dólar está principalmente afectado por temas internacionales, es muy difícil hacer predicciones. Estamos en un periodo de volatilidad, que significa que cualquier cosa que pasa afuera nos impulsa el dólar muy hacia arriba o muy hacia abajo, y por lo mismo es difícil hacer estimaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo saber, por ejemplo, qué tipo de cosas pueden pasar en Ucrania y Rusia. Las últimas cosas que han tocado han sido bastante, o sea, los temas nucleares que están empapando un poquito esta etapa de la guerra, a nosotros como Chile nos toma totalmente desprevenidos, no es algo que podamos predecir. Entonces es difícil. Yo creo que la única consigna que estamos viendo en el dólar es que está muy volátil por todos estos acontecimientos internacionales, sumado a un cambio de gobierno en Estados Unidos, que en el fondo es finalmente lo que está afectando principalmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Chile? Desde el punto de vista, por supuesto, de la persona en su economía doméstica, tener mucho ojo con las cosas que se endeudan en dólares. Como vienen ahora las vacaciones de verano, hay muchas personas que compran pasajes, hay que hacer la estimación de presupuesto con un dólar alto. Hay que pensar que puede que uno tenga que convertir el dólar en 9.80, 9.90, finalmente cuando llegan todas esas cuentas del hotel, claro, y de las comidas afuera de la tarjeta de crédito. Puede que cuando se hace el presupuesto tiene que por supuesto incorporar ese factor, y en términos del gobierno de Chile y de las instituciones como el Banco Central, etcétera, principalmente del gobierno, lo que nosotros tenemos que hacer como país es blindarnos ante los shocks. Cuando los shocks no tenemos nada que hacer, son principalmente externos, lo único que nosotros podemos hacer es tener estos amortiguadores, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer principalmente es dejar de gastar los fondos soberanos en temas de administración cotidiana, que se llama, para que precisamente esos colchoncitos nos permitan estar preparados ante esta incertidumbre externa. Oye, Victoria, ¿vamos a Chile? ¿Vámonos más local todavía? O sea, estamos hablando siempre de nuestro país, pero estamos relacionándolo más también con Estados Unidos. A ver, hay dos cosas que nosotros nos ponemos siempre de acuerdo antes del programa con Victoria que vamos a hablar, ¿eh? Así que hay dos cosas interesantes, que un poco primero la entrevista a Rosana Costa del fin de semana, y también esta semana tendría que estar listo la ley de presupuesto. Vamos con la entrevista primero, ¿no? ¿Te tinca? Sí, no, yo quiero comentar muy cortito. Sí, hay una entrevista ayer de Rosana Costa en La Tercera, en el diario La Tercera. Bueno, yo quiero desclasificar que yo soy una fiel seguidora de Rosana Costa. Lo sabemos, realmente lo sabemos. Es muy buena. Ha sido una presidenta del Banco Central, yo considero que realmente muy buena. Y solamente quería destacar una parte que dijo en sus palabras, siempre muy moderadas, pero finalmente dice,
la incomodidad debería ser, porque le preguntan respecto de esto que hemos hablado estas otras semanas, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hemos conversado de los cambios que han habido en el crecimiento? En el fondo, primero que nosotros esperábamos 2,6, después ahora es 2,2, después 2,3, entonces esos ajustes que se han ido sucediendo en el crecimiento que se ve para este año, que el ministro Marcel y el Banco Central, el FMI, el Banco Mundial, entonces hay ahí siempre hay un baile de cifras en torno al cual va a ser el crecimiento final de este año. Entonces, lo que dice ella, cuando le preguntan por esto, ¿qué opina de los cambios de las perspectivas de crecimiento? Ella dice, la incomodidad debiera ser con el crecimiento tendencial, que es 1,8%, más que con una décima más o menos en un mes u otro, que es algo que hemos hablado aquí también, ¿verdad? Que se refiere a que en realidad de qué sirve mucho la pelea entre si un año es 2,2 o 2,3 si en el mediano y largo plazo no logramos despegarnos del 2%. Y eso es realmente lo que nos tiene que preocupar como país y lo que tenemos que mirar con preocupación, mucho más de si un año sube 1, por supuesto no podemos celebrar si es que es 2,3 en vez de 2,2, porque el mediano y largo plazo sigue estando en máximo 2%, y con esos crecimientos un país no puede llegar al desarrollo ni cumplir con las promesas sociales que necesita. Entonces creo que es muy bueno ese comentario que hizo, y también habla de lo que estábamos comentando recién, que es que el país principalmente tiene estos efectos externos, y lo que tenemos que hacer es tener estos colchoncitos que siempre Chile se ha preciado de tener para poder enfrentar este tema externo. Y lo otro que queríamos comentar de Chile, Daniel, es que sigue el presupuesto ahora esta semana. Espera, Victoria, antes de entrar al presupuesto, es que quiero enfatizar lo que dijiste tú, porque la cita, que es súper importante, que ella dice, los riesgos para la economía local están dominados desde el sector externo, ¿ya? Y eso refiere un poco lo que dices tú y lo que comenta ella. Independientemente de lo que se puede hacer acá, hay que estar mirando lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en la guerra entre Ucrania y Rusia, pero principalmente Estados Unidos. Así que eso justamente es un tema súper clave dentro, además de la persona que dirige el Banco Central. Sí, es una entrevista buena. Y ella, yo considero que en general habla de forma bien clara, considerando que los banqueros centrales siempre son muy austeros en sus palabras, porque cada Por decirlo palabra, menos. claro, cada palabra puede tener movimientos de mercado, entonces son realmente muy austeros en sus comentarios, pero ella se la entiende muy bien. Ya, ahora sí, ley de presupuesto. Claro, entonces presupuesto, como vimos la semana pasada, estaba en el Senado el presupuesto. Así es. Había varias partidas que no habían tenido aprobación en el trámite que había tenido en la Cámara de Diputados y Diputadas, entonces el gobierno se estaba jugando mucho en en el Senado. Finalmente el viernes creo que terminaron como a las 5 de la mañana, pero lograron despachar ese trámite. Se repusieron muchas partidas, entre ellas los SLEP, que habían quedado sin recursos, y otras partidas que en el fondo también habían quedado fuera. Y ahora vuelve a la Cámara de Diputados y Diputadas. Tiene que pasar ese trámite donde debería seguir algunas negociaciones de ciertos aspectos que todavía están con temas pendientes, y si quedan otros temas, que es lo que en general pasa a la comisión mixta. ¿En qué hay que fijarse más allá de tema a tema? Yo te diría que esta semana la discusión de presupuestos se va a dar en un marco, en un contexto de dos cosas. Por una parte, ¿cómo le podríamos llamar, Daniela, este tema que tuvo el presidente Boric con los empresarios la semana pasada? Fue como un recordatorio de los primeros comentarios un poco antiempresarios que hubo al principio de su mandato, pero yo creo que fue puede ser un gallito, ¿ah?
Claro, ahí para contextualizar a nuestros auditores, la semana pasada el presidente Boric participó en algo que se llama Encuentro por Chile, que es organizado por Tenemos que Hablar de Chile, que es esta iniciativa que ha hecho muchas encuestas y conversaciones ciudadanas. Y entonces el presidente Boric dijo, en Chile hemos logrado aumentar de manera significativa la inversión extranjera, porque en el extranjero se confía en nuestro país. No pasa lo mismo con la inversión nacional. Hay un pesimismo ideológico de los grandes empresarios en este país. Claro. Lo que fue muy mal recibido, por supuesto, por los empresarios. Dijeron que era una crítica injusta, y más que injusta quizás, lo que más destacaron es la palabra innecesaria. De qué sirve haber hecho esta crítica en los momentos en que están trabajando o intentando trabajar juntos. Entonces después el presidente Boric en el ETM Day, que yo te vi ahí muy activo, muchas fotos, Daniel, de ahí sí. También no sé si vas a contar después. Después, pero en el programa de Emprender es Clave con la María José García vamos a comentar el Emprende tu Mente. Perfecto, que es el encuentro de innovación emprendimiento, que ahí Daniel estuvo muy activo y yo también siempre voy todos los años, este año me lo perdí. Ahí trató de poner paños fríos el presidente y dijo, el mundo privado y el mundo público somos necesariamente aliados estratégicos, no tenemos que vernos como adversarios. Entonces trató ahí de bajar un poquito el round que estaban teniendo. Entonces, estas cosas de todas maneras influyen en el presupuesto, aunque no se crea, porque establecen tensiones y en muchos aspectos que tienen que ver con la eficiencia del gasto, vuelven gallitos que podría quizá haberse evitado. Eso a mí me llama la atención, poner temas o generar fricciones en temas que en momentos en que tienes que tratar de no tener ningún conflicto porque estás tratando de que te aprueben las partidas presupuestarias. Entonces, quizá eso es lo que a mí más me llama la atención. Y en otros temas de presupuesto también, por supuesto que va a estar lo que pasó ayer en los gobernadores. Hubo si podemos hacer como un resumen, finalmente el Partido Comunista y el Partido Republicano se quedaron sin representación en las gobernaciones, lo que también quiere decir algo quizás y probablemente tenga influencia en la discusión presupuestaria respecto a lo que está pasando en la ciudadanía con los extremos, ¿verdad? Sí. Así que esperamos que quizá les dé un empujoncito a un diálogo mayor en lo que queda de la discusión del presupuesto. Tal cual. Victoria Paz, fundadora de @Poder Económico en Instagram, nuestra panelista de los días lunes, explicándonos un poco el panorama que viene en la economía chilena y del mundo durante la semana. 1.000.000 de gracias por acompañarnos de nuevo, Victoria, y esperemos que para el próximo ETM Day esté aquí en Chile. ¿Ah? Por supuesto, ahí estaré. Ahí voy a estar pendiente a que cuentes de ese día en el siguiente programa. Oye, ¿y vienes para la fiesta a nuestro país o no? No, ya. No, me voy a quedar aquí viendo nevar. Ya, o sea, todavía vamos a tenerte online desde Nueva York todos los lunes, ¿no es cierto? Sí, voy a quedarme aquí viendo la nieve. Perfecto. Ya, un abrazo. Que estés bien. Que con el dólar a 9.90, imagínate. Sí, no conviene. Para nada. Chao, Daniel, que estés bien. Oye, gracias. Que estés súper bien. Buena semana. Gracias, chao. Chao. Y a la vuelta, quédense en línea, quédense en sintonía, porque vamos a estar hablando con Cristiana Espinosa de rindegastos.com.